es entregada en tus manos. No te detengas, sigue confiando. Toma posesión de lo que Dios te ha entregado. Toma tu espada, sigue peleando, que hoy la victoria es entregada en tus manos. Tú eres mi Dios. Una vez más en el podcast Los del Camino. Santo. Le damos gracias a nuestro Dios por darnos Amén. la oportunidad de poder volver a grabar. Le doy gracias a cada uno de los oyentes, le doy gracias a cada uno del panel, de los muchachos aquí presentes, nuestro hermano Willy, evangelista Willy, nuestro Santo. hermano Jonathan y nuestro hermano Graviel. Amén. Siempre aquí dispuestos a poder hablar de la palabra, y hoy tenemos un tema bien hermoso, hermoso en las palabras, ¿entiendes? Cuando uno dice hermoso, pero en sí es uno de esos temas cual el enemigo siempre está obrando y siempre está tratando de hacer cosas, y nosotros a veces le damos poder que él no tiene, o nosotros mismos hacemos que él haga con nosotros lo que él quiere. Y por eso queremos traer, para que aquel oyente, para aquel que esté pasando por algo de lo que vamos a hablar en el día de hoy, sepa que tiene a Cristo, quien nos da el poder para poder aguantar todo lo que el enemigo, todos los ataques del enemigo. Solamente tenemos que meternos con Dios para que así el enemigo pueda huir, como dice ese texto que nuestro hermano Graviel va a leer. Así que rápidamente pues pasamos a nuestro hermano Graviel que lea el texto bíblico y empezamos con este hermoso podcast en el día de hoy. Amén. Dios le bendiga, amado oyente. La palabra hoy la estaremos leyendo en Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago capítulo 4, versículo 7. Y lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Someteos, pues, a Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Repito, someteos, pues, a Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Amén. Altísimo Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder estar, Señor, un día más aquí reunidos, hablando de tu palabra, Señor, hablando, mi Dios, de todos estos temas, Señor, cual traemos, mi Dios, para que el oyente pueda ser educado. Señor, te pido, Señor, que nos ponga palabra a cada uno de nosotros en nuestra boca, mi Dios, que todo lo que hablemos, Señor, sea para edificación, mi Dios, y que no salga nada, mi Dios, que pueda confundir, mi Dios. Te doy gracias por cada uno de los oyentes, te doy gracias por cada uno de los muchachos, Señor, y todo te lo pongo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Las asesanzas del enemigo, ¿verdad? O la manica, ¿cómo es manica? No, esa es la palabra, por eso es que maquinaciones del enemigo, perdonen. Una de las cosas que a veces las personas creen o piensan, creen que Satanás y sus demonios siempre están destruyendo, siempre tienen el poder de destruirlo, ¿entiendes? O de destruirlo a una persona. Pero sabemos que cuando venimos a Cristo, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que cuando ya nosotros llegamos a Cristo y nos tratamos de apartar del pecado, porque es una de las cosas bien importantes para que el oyente pueda entender y pueda saber que siempre es a través del pecado. ¿Entiendes? Todo lo que hace el enemigo contra nosotros mismos es a través del pecado. Él usa el mismo pecado para poder hacernos daño a nosotros. Nosotros somos los que tenemos la bola en la mano, en nuestras palabras acá, la bola en la mano. Si vamos a pecar o no vamos a pecar, la decisión la tenemos nosotros en las manos. Primera de Juan, que el que me conoce sabe que a mí me encantan esas cartas de Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo pecó desde el principio. Para esto apariencia el Hijo de Dios, para desechar las obras del diablo.
Cuando nosotros leemos este texto podemos entender rápidamente que si llegamos a Cristo, Cristo es el que nos hace no pecar, no hacer las obras que hace el diablo. El diablo está en esta tierra, fue descendido para esta tierra, fue puesto en esta tierra para poder destruir todo lo que él pueda destruir. Él viene a destruir y eso todos nosotros lo sabemos, ¿verdad? Cuando nosotros vemos y le damos el poder al enemigo para que él pueda hacerle daño a nuestra familia o pueda hacerle daño a nosotros, pero si confiamos en Cristo, y lo podemos ver en la historia de Job, que yo sé que eso tiene que caer en esta conversación entre ustedes. Entre ustedes, ¿Ah? entre nosotros. Por eso, entre ustedes. Está bien. Entre nosotros, pero yo digo que ustedes van a hablar de eso también, es lo que quiero decir, ¿entiendes? Amén. No, ya creía que ibas a introducir para después apartarte un poquito, pensé yo. No. En lo de esto de Job, cuando Dios le pregunta, entiende, al diablo, entiende, ¿qué tú haces? Él dice, rodeando la tierra, como quien dice, velando todo el tiempo. Lo que yo quiero traer es que el enemigo siempre está velando. Pero cuando el enemigo te ataca, ¿por qué fue? Pues a través de un pecado que nosotros cometimos. Yo no veo el poder, ¿entiendes? En el diablo para que el diablo haga contigo lo que te dé la gana, ¿entiendes? Yo pienso que el enemigo ataca cuando tú lo permites, cuando tú practicas un pecado. El enemigo te tira el dardo y tú lo piensas. Está en ti si tú lo haces o no lo haces. Está en ti. ¿Entiendes? Si tú le das la puerta, si tú le abres la puerta o se la tranca. Aleluya. Está bueno. Trae un punto interesante, el punto de Job, ¿verdad? Entonces, sabemos la historia. Satanás está en el cielo, allá Papito Dios está sentado y Satanás se presenta y el mismo Papito Dios le dice, no has considerado a mi siervo Job. Pero entonces, como tú mencionas, Satanás ya estaba por ahí dando vueltas allá abajo. Pero ¿en qué manera podemos conectar lo que son la verdad, las acechanzas del enemigo y esta historia de Job? Yo pienso que la historia de Job es una historia, es perfecta para comenzar esta introducción a este tema. ¿Por qué? Porque lo que le sucedió a Job fue bien injusto. En alguna manera se puede marcar de alguna manera, él mismo no lo entendía carnalmente. Sabemos que eventualmente Dios se le presenta en el torbellino y le dice, no, ¿dónde tú estabas cuando yo creé, yo le puse límites al mal? ¿Dónde tú estabas? Lo que a ti te está sucediendo es porque yo lo permití, lo estoy permitiendo para yo glorificarme. Pero él en su naturaleza carnal, él no podía entender por qué me está ocurriendo esto. Entonces, es lo que desafortunadamente muchas veces nosotros pasamos por situaciones, por pruebas y no entendemos por qué Dios permite, porque en nuestra naturaleza humana no nos podemos entender tantas cosas, no podemos entenderlas. Pero Dios las permite, como tú mencionas, por un propósito y tú bien lo plasmaste en la historia, mencionas la historia de Job, y creo que las acechanzas del enemigo, creo que esta historia lo explica de manera, yo creo que sería bueno que siguiéramos tratando de desarrollar específicamente este tema de Job. Pero hay una diferencia en la historia de Job ahora, en que Job no tenía la palabra, nosotros tenemos la palabra. ¿Entiendes? Nosotros tenemos la palabra de Dios, que es la que nos guía, que es la que nos enseña. Tenemos la palabra, pero a veces para poder entender, ¿entiendes? Lo que nos pueda pasar o lo que nos está pasando. A veces pasamos por pruebas que a veces nos encontramos peleando con Dios. Porque no lo buscamos en la palabra, Jonathan. Nos encontramos con pruebas, gente que pierden a sus hijos, gente que pierden ahora mismo, están mandando gente para la guerra, jovencitos, jovencitas, viendo tanta gente sufriendo, y uno muchas veces se cuestiona y cuestiona a Dios y mucha gente, es como tú dices, esa es una de las artimañas. Es una artimaña. Una de las artimañas del enemigo, el Señor los reprenda, a Satanás o el diablo, ¿verdad? Como se le vaya a llamar, es de atraer duda a la persona, ¿verdad? Jesucristo enseñó que Él es padre de mentira. Si Él es padre de mentira, vamos al Génesis y vemos que Él engaña a Eva
con una sola palabra. ¿Con qué? Con que Dios ha dicho, ¿verdad? Cuando Eva escucha esas palabras, entra la duda en ella, entra el deseo, porque el fruto se veía agradable, come y ahí entra el pecado en el hombre, ¿verdad? So, el problema de la historia de Job es que en la historia de Job, Satanás se ve como un ser que tiene una competencia con Dios, ¿verdad? Él le dice a Dios, sí, Job es íntegro, Job es recto, pero es porque tú lo tienes guardado, Sí, porque ¿verdad? Saca tu mano para que tú veas lo que pasa, ¿verdad? Como te maldice. Y Dios le da permiso a Satanás porque conocemos que Dios es soberano, Él conoce todas las cosas. So, él sabía el carácter de Job y por eso le permite a Satanás, ¿verdad? Obrar de la forma que obró, matándole a sus hijos, trayendo una enfermedad a su cuerpo. La segunda vez, ¿verdad? En la segunda conversación, pues luego trae una enfermedad a su cuerpo. Y con todo y eso, Job se mantuvo íntegro ante Dios. Eso no se dio a esa duda, que era bien importante porque, como dice el pastor Gamaliel, ahora tenemos la dicha o la bendición de Dios de tener la palabra. Pero para aquellos tiempos solamente era la revelación del Espíritu Santo en las personas, entendiendo que era agradable a Dios o no, ¿verdad? So, cuando Job le dice a la mujer, aceptaremos lo bueno de Dios y no lo malo, él pensaba que todo venía de Dios. So, ahí no hay ninguna imagen de Satanás trayendo mal. ¿Entiende? Ante los ojos del hombre en el Antiguo Testamento, el que traía el mal no era Satanás. El que traía el mal era mismo Dios, permitiendo, ¿verdad? Porque el problema de esta enseñanza de que hay una guerra entre Dios y Satanás, la Biblia hay que estudiarla para entender eso bien, porque no podemos decir que hay una guerra entre Satanás y Dios, pues estamos diciendo que Dios es vencible, que Dios se puede vencer, cuando sabemos que no, ¿verdad? Si Dios permite algunas cosas en la vida del hombre, es por eso mismo, es por el pecado del hombre, ¿verdad? So, si tomamos a Satanás y lo entendemos que es padre de mentira, y yo puedo, por la palabra de Dios, reconocer de que la tentación que lanzó es mentira, ¿verdad? Pues podemos, como dice la Biblia, o cuando leímos, podemos resistirlo. Pero si no conocemos la Biblia, ahí que es un problema, ¿verdad? Ahí es que viene el problema cuando... La historia de Jesús, cuando fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás, ¿verdad? ¿Dónde es que estaba? En Mateo 4, ¿verdad? Mateo 4. Si mi mente no es infiel. En Mateo 3 o 4, déjame ver. Sí, Mateo 4. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Porque eso es importante también que la audiencia sepa. Jesucristo en Apocalipsis capítulo 12, cuando le da la revelación al apóstol Juan para que declare las revelaciones de los últimos tiempos, pues Jesucristo, en la revelación que Jesucristo le da a Juan, el apóstol Juan, en el capítulo 12, versículo 9, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. So, ahí podemos identificar que ese ser demoníaco se puede identificar que Diablo, Satanás, en una ocasión Cristo lo llamó Belzabú, ¿verdad? Pues es el mismo ser. Es el mismo ser manifestándose. Señor lo reprenda, ¿verdad? Ahora, si nosotros vamos a Mateo, donde está la tentación de Jesús, él va donde
Jesús fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo, como explicó el pastor, que hay que tener a Cristo en nuestros corazones para poder recibir, ¿verdad?, la llenura del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo sea el que pelee por nosotros. Ahora, cuando dice que él fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás o por el diablo, dice la palabra de Dios que el tentador, ¿verdad?, el diablo, le dice, si eres hijo de Dios, si eres, lanzó la palabra de duda. Sí, metiendo la duda, ¿Verdad? Porque Cristo sabía que él era el hijo de Dios. En otras ocasiones lo había declarado, ¿verdad? Ahora se me olvidó, pero hay unos versículos bíblicos que nos enseñan que Jesucristo le dice a sus apóstoles, yo vi a Satanás descender del cielo como rayo, ¿verdad? Cristo está ahí. Cristo entiende o Cristo está seguro de su identidad, pero con todo y eso, Él envía un dardo, que ese es bien importante también. Después de que es padre de mentira, también glorificado sea el Señor, pone duda en nuestros corazones acerca de nuestra identidad con Dios. Exacto. Que si verdaderamente somos hijos. A mí me pasó mucho al principio de lo del pastorado. Cada vez que yo me sentaba a hablar con alguien y le decía, voy a empezar, ¿estás seguro? ¿Tú estás seguro que es Dios quien te llamó? ¿O no eres tú mismo poniéndote? ¿Entiendes? Y llegó un punto que como que yo mismo me creía, yo, wow, seré yo, ¿entiendes? Seré yo que estoy permitiendo que me pongan por... ¿Entiendes? Pero cuando tú te sigues metiendo con Dios y Dios te sigue revelando y enseñándote, no, mira, soy yo llamándote, tú eres un verdadero pastor, tú eres, ¿entiendes? Yo te escogí para esto, yo veo tu corazón, ahí pues la duda se quita. Por eso es que yo siempre digo, o siempre empecé trayendo, que tú tienes que tener el Espíritu de Dios, que es el que te va a guiar, ¿entiendes? Para no pecar o para tratar de evitar los pecados, los dardos que tira el enemigo. Yo lo que creo, ¿verdad?, es que el enemigo, de la única manera que él puede tomar ventaja sobre nosotros, la única manera es cuando nosotros nos alejamos de Dios. ¿En qué manera? Hay muchos cristianos, ¿verdad?, y personas que también nos están viendo que, y lo vemos globalmente, cristianos que están dentro de congregaciones, que están alejados de Dios por cierta o X y razón, ¿verdad? Y son instrumentos del mismo diablo. ¿Cómo los podemos categorizar en esa manera fácilmente? Pedro andaba con Jesús. Pedro era uno de los 12. Y en un momento dado, Jesús tenía que bajar o descender a algún sitio. Y Pedro se le puso, como que le dijo, no bajes para allá porque te van a apedrear y te van a matar. Vemos el discernimiento y el armamento espiritual del maestro, que es el primero que reprende al diablo. Y a Pedro le dice, ¿por qué tú no pones las cosas, tu mirada en las cosas de arriba? ¿Ves? Pedro se dejó usar. Ahora, ¿cómo yo no me puedo dejar usar por el diablo? Mira, amado hermano, según la Biblia, hay algo que se llama caminar y andar en el poder del Espíritu. No todos andan en el poder del Espíritu. ¿Por qué? Sí, tenemos el Espíritu Santo, pero andar en el poder, en plenitud del Espíritu, Jesús nos los enseña lo que estamos hablando. Cuando Él es dirigido por el Espíritu al desierto, ayunar ¿qué? 40 días, 40 noches. Jesús, mientras no había ayunado esos 40 días, o antes que comience su ministerio, en la Biblia no presenta un Jesús echando fuera demonios. No, Él sí se congregaba a una sinagoga, Él sí cumplía con las leyes judaicas, claro que sí iba a las fiestas, pero ahora vemos a un Jesús cuando sale de 40 días, 40 noches de ayuno, y ahora lo vemos que Él dice que el Espíritu está sobre mí. Vemos al mismo Jesús que se sienta ahora en la misma sinagoga que antes se sentaba, pero ahora vemos que cuando se sienta cae un endemoniado dentro de la sinagoga. ¿Pero por qué cayó endemoniado? Porque vemos a Jesús andando y manifestando la plenitud del poder del Espíritu Santo. Ahora, el enemigo puede tomar ciertas ventajas en nuestra vida, porque la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. Al enemigo yo no lo puedo golpear con un puño, no lo puedo golpear. Él me puede golpear con un dardo espiritual.
si no estoy firme en las cosas de Dios, me va a golpear. Yo no lo puedo golpear a él con un bate, no puedo. Ahora, ¿cómo podemos entonces caminar 3 pasos más adelante que el diablo? Que el Señor lo reprenda fácilmente en el espíritu. ¿Ves? Entonces, eso es otra cosa que muchas personas dicen, no, yo ando en el espíritu. Pero para andar en el espíritu, dice la palabra que hay que hacer morir lo terrenal en vosotros. O sea que para yo poder discernir las altimañas del diablo y poder discernir cómo él viene a atacar, tengo que hacer morir lo terrenal. Entonces, tenemos parte de la iglesia, no todo el cuerpo de Cristo, parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? No podemos incluirlo a todo porque hay personas que buscan a Dios de verdad y aman a Dios y conocen las altimañas del diablo. ¿Por qué? Porque andan en el espíritu. Pero parte del cuerpo dice, yo ando en el espíritu, pero cuando Satanás lo golpea, le quieren atribuir el poder al diablo. No, el poder es de Cristo. El poder es de Dios. Lo que pasa es que ya Cristo pagó el precio por nuestra redención, pero nosotros tenemos que pagar un precio y buscar el armamento, ¿ves? Día a día para poder resistir, porque esto es día a día. Hoy Satanás te tiró con una, mañana te va a tirar con otra. ¿Ves? Día a día para poder resistir las altimañas del diablo. Aleluya, glorificado sea el Señor. Cuando el apóstol Pablo, en primera de Corintios, que le está hablando de un pecado que hay dentro de la iglesia, dice la palabra de Dios, eso se encuentra en primera de Corintios capítulo 5. Él está hablando, lo que está hablando nuestro hermano y evangelista Willy, que aunque él no estaba presente, pero en el espíritu él estaba. Cuando leemos estos versículos bíblicos y lo analizamos, entendemos cuál verdaderamente es el poder de Dios, ¿verdad? Que este hombre estaba en un si nosotros estamos en Estados Unidos, y para tomar un ejemplo, pues nosotros estamos en Springfield, Massachusetts, pues el apóstol Pablo se encontraba en New Jersey o en Delaware, ¿verdad? En la Filadelfia, para allá. Y él le dice, mira, yo estoy en el espíritu y ya yo tomé una decisión acerca de esa persona que está cometiendo ese pecado de fornicación dentro de la iglesia. Pues ya ese está entregado al adversario. ¿Para qué? Dice, para que su alma no se pierda. El apóstol Pablo dice, pues es mejor que se muera, pero se muera con Cristo. ¿Para qué? Para que no siga siendo un mal ejemplo a los demás hermanos en Cristo, ¿verdad? Que según es que hay que estudiar la carta de Corintios, ¿verdad? La iglesia de Corintios para entenderlo mejor. Pero la iglesia de Corintios habían 2 o 3 pecados, habían personas que sabían que estaban los pecados, pero por alguna razón no querían reprender el pecado. Y tuvo que venir un hombre en el espíritu y escribirle una carta desde otro lado por allá. Es como tú dices, mi hermano, para uno poder reprender el pecado tiene que tener la autoridad de Dios. Es una. Sin la autoridad de Dios, el diablo se le ríe en la cara a la gente. Se le ríe. Porque el que no tiene autoridad, por más que se congregue, ¿ves? Por más que sepa Biblia, por más que asista, bueno, sea fiel a los cultos, si no hay en la autoridad, porque una cosa es yo ser responsable con mi devoción a Dios de cumplir, de congregarme en la iglesia o en el templo, ¿verdad? Mira los discípulos del maestro, en un momento no pudieron echar fuera el demonio, no lo pudieron echar y el maestro le enseñó cómo hacerlo. Él le dijo cómo hacerlo, ellos andaban con él. Pero ¿qué le dice? Este tipo de género no sale si no es con ayuno y oración. ¿Ves? Entonces, ahí está el punto. Que el enemigo se manifiesta de diferentes maneras, viene con diferentes altimañas. A lo mejor esta altimaña que él me tiró, yo la vencí. En el nombre de Jesucristo, porque yo con mi fuerza no puedo hacerlo. Pero en el nombre de Cristo, yo puedo hacerlo. Pero mañana viene con otra diferente. Vamos a poner que la de mañana yo tengo que estar más metido en ayuno y más metido en oración. ¿Ves? Entonces ese es el punto que vemos. Parte del cuerpo de Cristo siendo golpeado y sacudido fuertemente por Satanás, como el mismo diablo sacudía a aquel niño que lo tiraba en el fuego, lo quería ahogar, lo quería matar, y dice que era violentamente sacudido por Satanás. ¿Ves? Hasta que llegó Cristo y lo reprendió.
¿Sabes? Yo lo que digo es que, como tú dices, hermano, Gabriel, que el que tiene el que anda en el Espíritu, ¿ves? Y tiene el poder del Espíritu en plenitud. Cuando digo en plenitud es que, que es un hombre que está pagando un alto precio. Y como dice, como Pablo, que estaba por allá y podía ver lo que discernía en el Espíritu lo que sucedía en Corintios. ¿Ves? Y él podía sacar a la luz el pecado para que la iglesia que pudiera caminar en la perfección. Porque eso es otra cosa que, ¿verdad? Este otro punto que quiero tocar. Hay personas que dicen que nosotros no podemos llegar a la plenitud de ser santos. Pero si la Biblia dice, sé santo porque yo soy santo. Eso es otro tema que podemos traer, hermano Willy, porque el pastor Gamaliel sabe, eso yo se lo enseño a la iglesia. Gloria a Dios. 20,000. A mí ese refrán que tiene el pentecostal, que no somos ángeles, que no tenemos alas, eso a mí me como que Gloria a Dios. como que me molesta, porque si estudiáramos la palabra, entendiéramos que siempre la palabra nos va a decir que podemos llegar, que podemos llegar a ese lugar en el cual posiblemente la palabra perfección para nosotros tenga otro significado, pero para Dios tenga otro. Amén. Pero si Dios dice que podemos ser perfectos, que podemos ser santos porque Él es santo, quiere decir que nosotros podemos llegar a ese nivel. Hermano Gabriel, y es terrible porque, hablando de lo que estaban hablando aquí, el pastor Gamaliel, nuestro hermano Jonathan y usted, ¿verdad? Es poderoso porque vemos que como Dios describe, o la palabra describe a Job perfecto. Había perfección en el hombre, por eso el diablo no lo pudo tocar. Gloria a Era Dios. íntegro. Ofrecía holocausto tanto por él, por sus hijos, y por toda su familia. Entonces, el hombre se está cubriendo, como se habló aquí, ¿verdad? Estaban hablando, a lo mejor no tenían, ¿verdad? Y no tenían lo que tenemos hoy en día la palabra. Ellos eran pioneros por fe. ¿Verdad? Por fe no habían visto manifestación de Espíritu Santo, pero sabían que había un Dios. Sí. Sabía que Dios existía y que Dios le hablaba. Y se les revelaba de 20,000 maneras. ¿Ves? Pero vemos un hombre que era íntegro, perfecto. Nosotros podemos andar en una perfección. ¿Ves? Hablando en qué perfección, de que podemos andar en una perfección en santidad. ¿Ves? No vamos a ser perfectos porque fallamos todos los días, pero podemos caminar detrás de esa perfección para... ¿sí? Cuando tú buscas lo que es la palabra perfecto, Amén, ¿entiendes? amén, Ahí claro. entiende que no es lo que queremos decir, que, Amén, no eso sé, es. que todo tiene que ser bien exactamente. Aleluya, Que tú no puedes fallar. Que tú no puedes fallar. Para mí una persona perfecta es que tú fallas, reconoce el error, lo arregla y sigue hacia adelante. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoremos sus planes. Okay. Y los planes de Satanás, cuando tú miras la foto completa, en la foto de Satanás, el plan de Satanás, están nuestros hijos, está no solamente nuestros hijos, está nuestro vecino, nuestros amigos, hermanos, familiares, el mundo entero. Está el plan de Satanás, no solamente nosotros como seres humanos, ¿verdad? Entonces, este versículo dice, para que el Satanás no gane ventaja. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros, pero también, ¿cuál es el plan de Satanás? Ahora mismo vemos cómo está el mundo agonizando. Vemos cómo está nuestra comunidad agonizando. La gente cometiendo suicidio de una manera fuera de control como nunca antes. Yo nunca antes había visto tanta gente tentando contra su propia vida. Los planes que tiene Satanás contra nosotros, nuestras vidas, como bien está mencionando el evangelista Willy, nosotros tenemos que profundizar en la palabra y profundizar en nuestra vida espiritual, porque la verdad es que el enemigo está veniendo, como dice la palabra, como río, a llevarse a todos los que puedan enredados. Pero sabemos que los planes de Satanás son en grande, y lo estamos viendo de una manera impresionante. Yo veo, como hermano Willy menciona, a veces una iglesia muy relajada, y nosotros mismos, me cuento yo, y a veces, como menciona el hermano Willy, jugamos a ser cristianos,
A veces ignoramos estas verdades bíblicas, estas enseñanzas bíblicas espirituales de cuáles son nuestras responsabilidades como hombres de Dios. Las ignoramos y no queremos, le tenemos miedo a la santidad. Le tenemos miedo a la santidad. Entonces, cuando le tenemos miedo a la santidad, estamos ignorando los planes del enemigo. Gloria a Dios. Yo puedo decirle algo rápido. Estamos aquí. Yo una vez, ¿verdad?, prediqué acerca, ¿verdad?, de velar y orar, porque vuestro enemigo, ¿verdad?, Satanás, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Yo hablé de un hombre, ¿verdad?, eso fue en la República Dominicana, y hablé de un hombre llamado Geraldo. Geraldo era un hombre que en su carrera profesional, el hombre era terrible, era una estrella. El hombre en su trabajo era una estrella, un profesional. Era bien productivo en la empresa. En la iglesia era diácono, muy ejemplar en la iglesia, muy ejemplar en su hogar. Era un hombre, que en su hogar los hijos lo veían como un superhéroe. Su esposa, todo. El hombre era bien sobresaliente, tanto fiel a Dios, pero también fiel a su oficio secular. Geraldo, había algo en Geraldo que era lo que es esas personas que ellos no pueden ver lo que es una derrota en su vida. Había un egoísmo dentro de este hombre, estaba oculto, pero él no lo sabía. Por eso la palabra también dice que nos tenemos que cuidar de nosotros mismos. Yo creo que ahí no tan solamente el diablo es nuestro enemigo, el mundo es nuestro enemigo y nosotros mismos somos nuestro enemigo. Ahora, Geraldo está en la cima, pero Geraldo tenía una pequeña grieta. Hubo un descuido en este hombre. Hubo una grieta la cual él no supo identificar, por la cual el enemigo se coló. Geraldo comenzó a perder financieramente en la empresa. Posición. Geraldo fue viendo cómo de la altura fue cayendo poco a poco. En su casa las cosas comenzaron a salirle mal. Su matrimonio a punto de romperse. Ya sus hijos no lo miraban como el papá superestrella que lo miraban antes. Ya en la iglesia comenzó a faltar, a tal punto que Geraldo ahora se encuentra frente de una caja fuerte que tiene en su cuarto con un revólver en la mano, ya para quitarse la vida. ¿Ves por qué? Porque es como dice, no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. No se pueden ignorar. Ahora, ¿cómo nosotros no las ignoramos? ¿Cuáles son las maquinaciones del diablo? Mira, para mí, en mi opinión, y lo que la Biblia también dice, uno es, Satanás quiere destruir el núcleo familiar. Satanás quiere apartarnos de la verdad, que es Cristo. Si Satanás logra que un hombre se incline a la estatua, ¿ves?, y se postra ante la estatua del rey, ya esa persona apostató de la fe. Satanás quiere que nosotros apostatemos de la fe. Satanás quiere que nosotros neguemos el nombre de Cristo y nos postremos a él. Satanás quiere que nosotros le demos tributo a él y no le demos tributo a Cristo. ¿Ves? Ese es el plan, de apartar la humanidad para enfocarlo a toda la humanidad que sea enfocada hacia él. Por eso nosotros tenemos lucha, tenemos batallas, porque por más que él no dé, la Biblia dice, el escritor de Hebreos creo que dice, puesto los ojos en Cristo, el consumador de la fe. Amén. Vive Dios santo. Mira, uno de los puntos que a mí me gustaría traerle, que las personas le achacan todo a Satanás, ¿verdad? Eso es. Se caen y tuvieron, ¿entiendes?, la mala suerte o pasó un accidente y todo fue Satanás. Ajá. Y a mí me gustaría traer, porque es que Satanás tiene que manifestarse en un cuerpo. Ajá. Satanás es espíritu. Y para Satanás poder trabajar contra nosotros, tiene que manifestarse en un cuerpo. Por eso fue que Satanás tuvo que usar la serpiente. Y él no cogió cualquier animal. Dice la palabra de Dios en Génesis, en el capítulo 3, versículo 1, empezando el capítulo 3, dice que él escogió la serpiente, que el animal más astuto en la tierra. Aleluya. ¿Entiendes? Cuando presentan el animal más astuto es porque ya Satanás sabía que la serpiente podía tener la manera la influencia para poder, ¿entiendes?, tentar y para poder confundir a Eva. Cuando vemos, Satanás usa a Pedro, como tú lo dijiste, pero también cuando le dijo a Jesucristo que no pasara lo que tenía que pasar, ¿entiendes?, que no fuera crucificado. Jesucristo dijo, te reprendo, Satanás. No dijo te reprendo, Pedro. Te reprendo, Satanás. Te dijo, te reprendo, Satanás. Cuando nosotros analizamos cada acción de Satanás,
tuvo que haber sido manifestada en un cuerpo. Eso es. Igual que Dios nos tiene a nosotros en esta tierra para que se manifieste su espíritu y podamos hacer el trabajo que tenemos que hacer para el evangelio. ¿Entiendes? Recuerde que esto es espíritu. Todo Dios es espíritu y Satanás es espíritu. Necesita un cuerpo. No porque te caiga, o no porque tengas un dolor de muela, o no porque tuviste un accidente, o no porque cometiste un error, quiere decir que Satanás, todos nosotros tenemos culpa, como estábamos hablando Manu, a Willy, que nosotros mismos tenemos que cuidarnos de nosotros mismos, porque nosotros somos humanos y estamos cometiendo errores cada rato. Todo es Satanás y tenemos que analizar eso un poquito más profundo. Y pastor, hay algo importante porque esto es poderoso, porque mira, hay personas que dicen, y como tú dices, que le atribuyen toda la culpa a Satanás. Mira, cuando al que se le dejó responsable a Edén en cuidar ese árbol fue Adán, al hombre, no fue a Eva. Entonces vemos Eva engañada, Eva lleva al hombre, lo atrae al engaño, pero entonces mira, Adán dice, la mujer que me diste, la serpiente que hice, la mujer dice, la serpiente me engañó. Ya no había a quien echarle la culpa. Siempre buscamos un culpable y nunca queremos nosotros mismos hacernos responsables de nuestras acciones. Hay cosas que sí que Satanás nos tienta, pero hay cosas que nuestra propia concupiscencia, dice la palabra, en ella entra el pecado. Entonces está en nosotros si dejamos que eso maquine ahí, porque cuando llega el corazón dice y concibe el pecado, o sea, es manifiesto. Ahora, está en nosotros, pero también dice la Biblia que hay personas que se acuestan maquinando y cuando se levantan ejecutan el mal. ¿Ves? No todo es Satanás. Nosotros también tenemos una conciencia y decisiones en nuestra vida. De decir, esto yo lo hago y esto no, como se habló al principio. ¿Ves? Nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Como lo que leyó el hermano Gabriel, o usted, pastor, que dijo que el que practica el pecado es hijo del diablo, lo dice ahí mismito. Eso no es invento de uno. El que lo practica, pues hijo de Satanás. Amén. Dice para seguir la línea del pastor, 2 Corintios 11:3, más temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, se ha corrompido así vuestros sentimientos en alguna manera de la devoción a Cristo, ¿verdad? Como engañó, ¿verdad? Engañe nuestros sentimientos. Y sabemos que el enemigo es bien astuto. El enemigo, las maquinaciones del enemigo, el enemigo usa nuestros sentimientos. En alguna manera, las fuerzas que están en el ambiente, muchas veces no podemos discernirlas, muchas veces, cuando no estamos en el espíritu, claro está, nos cautivan y el enemigo, como dice este versículo, que teme que el enemigo logre tocar y alcanzar nuestros sentimientos. Y mencionaba el evangelista Willy la grieta de este hermano, que el enemigo se metió por esa grieta. Y tocó su sentimiento porque él no tenía de alguna manera, nunca había experimentado lo que era una derrota. Y el enemigo muchas veces, el salmista le pedía por sus pecados ocultos. Y muchas veces nosotros tenemos pecados ocultos y el enemigo va creando una atmósfera, unos sentimientos en nosotros. Y nosotros se nos olvida muchas veces la humildad y la sencillez. Porque en la humildad y la sencillez que nosotros podemos entrar a la presencia de Dios y pedirle a Dios, líbrame de los pecados ocultos. En la humildad y la sencillez. Y es bien interesante porque cuando nosotros analizamos y profundizamos cómo el enemigo ha hecho caer a hombres y mujeres de Dios, lo vemos claro en la historia de David. ¿Cómo Satanás hizo caer a David? Lo hizo caer de una manera. Era mujeriego. ¿Tú crees que lo que pasa es que el hombre no le entrega todo a Cristo? Mira, ahí tú quería tocar este punto porque esto está dirigido por Yomera. Amén. La Biblia claramente dice, mira, es terrible porque Pablo, como se está hablando de Pablo, mira lo que Pablo dice. Pablo dice estas palabras, dice, aquí lo voy a buscar rapidito, que tenemos que llevar, esto no habrá aquí, pero dice que llevemos todos nuestros pensamientos a la obediencia. Eso es. Podrán haber pecados ocultos, pero cuando yo llevo esos pensamientos cautivos, o sea, cautivos es que mueren, a la obediencia de Cristo no se manifiestan.
Gloria a No se Dios. manifiestan. Porque si la guía en nuestro mapa nos está dando la salida. ¿Ve? Ahora, cuando el hombre permite que eso se manifieste, La concupiscencia. ahí es donde viene lo malo. Pero si lo damos cautivo a la obediencia. Sí, amén. que cuando se deja que se manifieste ya es la entrega total al deseo. Sí, ya es la entrega total. Ya es la entrega total. So, verdaderamente es que el hombre no le entrega todo a Cristo. No. Hay un punto ahí. Mira, para uno entregarle, por eso la Biblia dice, ser santo en que cuerpo, alma y espíritu. ¿Ven? Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Verdad? Yo creo que una persona que ha renacido, que entró en una regeneración, la regeneración es cuando la persona muere completamente, hubo un nuevo nacimiento. ¿Ves? Total, en la persona. Esa persona entregó su mente a Cristo, entregó sus pensamientos a Cristo y entregó todo completamente a Cristo. Por eso Jesús decía, la voluntad mía no hago, sino de mi Padre que está en los cielos. Gloria a Porque Dios. el mismo Jesús se entregó. Él se despojó de su gloria, pero él estaba conectado con el Padre. Él entregó todo al Padre. Y él, todo lo que hacía, lo hacía bajo la voluntad del Padre. ¿Ve? Él entregó todo. Mente, cuerpo, alma y espíritu. En Getsemaní lo vemos. Que él dice, velad y orad para que no caiga o entres en tentación. Luego vemos un Pedro que se queda dormido. ¿Ve? Cuando vienen a darle el beso al maestro Judas de camino, que dice, mira el descendimiento del maestro, mira el matador a Dios, que él dice, el que me va a entregar ya viene. Casi nada, ya viene por ahí. Entonces estos se quedaron dormidos. Pedro, vemos un Pedro ahora, hay una batalla espiritual, porque vemos un Pedro sacando que una espada. Vemos los otros discípulos que salen corriendo por el maestro. ¿Por qué se queda? Porque él le entregó todo su ser al Padre y el Padre lo fortaleció. Amén. Santo. Sin embargo, porque Pedro todavía tenía un poquito de esa raíz de ira en Santo. su corazón, saca la espada y le corta la cabeza. Sin embargo, luego cuando es lleno del Espíritu Santo, Santo, el eso es. apóstol Pablo lo corrige. Ajá. Y él se queda calladito. Él no le pelea al apóstol Pablo. No. Sin embargo, luego dice, el apóstol Pablo tiene unas palabras terribles, ¿verdad? Vemos, glorificado sea el Señor, que no es tanto el diablo, Eso es. es el hombre que no quiere entregarle todo a Dios, Así es. ¿verdad? Cuando hablamos de sentimientos, que desde pequeño yo quería tener unas tenis caras, o yo quería vestir caro. Cuando llego a hombre y todavía está ese sentimiento de querer usar cosas caras, pues me enfoco a trabajar hasta lo último para tener mis cosas y dejo a Dios al lado. Y Dios viene a hacer un segundo plan O tercer. o un tercer plan, porque ahora mis ambiciones por tener ropa cara, tenis cara, lo que sea, usé las tenis, no sé por qué, pero para tener cosas caras, pues esa ambición, ese sentimiento que estaba en mí desde niño, todavía no se lo he entregado a Cristo. Ajá. Ahora vengo a Cristo, pero sigo con ese deseo de ambición en mí. Viene el enemigo, lanza un dardo, me da un buen trabajo, pero ese trabajo me quita. Y no estoy hablando de ir a la casa de Dios, no estoy hablando de eso, eso es importante, pero estoy hablando de que es tanto el trabajo que el cansancio no me deja buscar de Dios. Ahí está el punto, porque cuando entra el cansancio en una persona, entra la ansiedad. La ansiedad te lleva a que tu mente comience a apartarse del Señor. Ya. Una persona ansiosa es peligrosa. ¿Por qué? Porque el diablo tiene ventaja sobre esa persona. Hay ansiedades. Va a despertar el viejo hombre, porque está ansioso, se pone ocioso. Deja de orar, deja de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque ya Dios no es primero para él como era antes en ese primer amor, sino que ahora hay otras cosas involucradas y Dios no se puede mezclar con nada. ¿Ves? Dios no es como el arroz y la habichuela. Dios es santo. ¿Ves? Cuando yo comienzo a mezclar cosas con Dios, van a haber grietas en mi vida y el diablo va a entrar. Sí, me va a sacudir. Entonces dése de cuenta a quién Satanás va a sacudir. Si Satanás tumba la cabeza del hogar, todos los demás. Él dice, si hiriera el pastor, las ovejas serán ¿qué? Dispersas. Yo en mi casa soy un líder. Yo soy cabeza. Si Satanás me hiere en mi hogar, mis hijos se van a dispersar. ¿Ves? Mi casa es rota completamente. Amén. Mano Willy, me viene a la mente el concepto, el versículo bíblico que menciona si no estás casado,
y te puedes quedar soltero y te puedes dedicar al ministerio, el problema es que nosotros estamos enredados en muchas cosas de este mundo. Cuando una vez nosotros venimos a una familia, a ser una familia, tenemos que enredarnos en, ¿verdad?, meternos en un trabajo, nos tenemos que meter en responsabilidades cuando tenemos ya niños, nos metemos en cosas que el mismo el apóstol Pablo nos recomienda. Si te puedes dedicarla al Señor de completo, como dice el hermano Gabriel, de alguna manera el enemigo también nos pone cosas en el corazón tan simples y tan materiales, metas, para desviar nuestro corazón del blanco del Señor. ¿Qué tú piensas al respecto? ¿Tú Mira, crees que en el sentido de nuestras responsabilidades, cómo cosa nosotros no mezclar lo espiritual de nuestras responsabilidades? Eso es fácil, mira, a mí Dios me llevó un momento a hacer una agenda ministerial y agenda de Él. O sea, agenda ministerial y agenda del hogar, secular. Yo no puedo mezclar mi vida secular con Dios. No puedo. Exacto. No, Exacto, no porque puede. la devoción nunca va a ser igual. Ahora, yo me tengo, porque por eso la Biblia dice que hay que ser buen mayordomo y administrador de las cosas. Exacto. En todo, cuando hablan no está solamente del dinero, es del tiempo. Dios es un Dios que mientras más tiempo tú le des, cuando uno le da tiempo a su trabajo, ¿qué uno hace? Progresa. Eso es. Hay producción. Por eso. Cuando tú le das el tiempo máximo a Dios, hay producción en el espiritual. Pero me interesa lo que menciona, que tú tenías dos agendas. Dios te puso en el corazón Yo tengo dos agendas. una agenda a la cual yo digo, Señor, Lo secular y lo espiritual. mira, había momentos donde yo decía, Señor, eran las 3 de la tarde y no estaba haciendo nada y me iba aparte, debajo de un palito, y ahí me sentaba. Padre, Señor, estoy aquí. Y comenzaba a orar. ¿Ves? Le daba, Señor, la gracia. Porque Dios no busca sacrificio, Él quiere obediencia. Eso es. ¿Ves? La agenda, ¿cuál es? El primado Dios, primado. Y Dios me va a prosperar. Otro, ¿para qué? Para que el diablo no gane ventaja en nuestra vida. Porque como está hablando nuestro hermano Gabriel también, a la vez que ya uno comienza, mira, hay cosas que todavía hay deseos que están vivos en nosotros. Ya. De un tiempo atrás. Por ejemplo, a mí me gustaban antes, yo era una persona que vestía con Jordan terrible. Y tenían que ser de 300 y 400. ¿Ves? A mí Dios ya me sacó eso. Pero hay personas que hay cosas todavía que no se las ha entregado totalmente a Dios, que no han podido ser libres completamente, porque ataduras no solamente es adulterio, fornicación, lascivia, hay muchas ataduras que atan al hombre. Eso así. Y que el hombre también se ata en ellas, porque hay veces que nosotros vamos y nos atamos en ellas mismas. Poderoso sea la gloria de Dios. No, en una ocasión, cuando Pablo da la lista de esas Sí. personas que son guiadas por el diablo, él habla de los ávaros, Tacho. habla de los que maldicen, Sí. ¿verdad? Los que hablan mentiras. Habla de tantas cosas que el cristiano algunas veces piensa que no son cosas que no le agradan a Dios. Una persona ávara, ¿verdad? Que, como dice el puertorriqueño, no se come un limber para no botar el vaso. ¿Entiendes? Que todo lo está contando, que yo no me voy a gastar estos 5 pesos. Hay amigos que son ataduras. Porque es que son ávaros, son afrentados, como dice el puertorriqueño. Son personas que, ¿cómo que se llama el rapero dominicano que tiene la canción de Espíritu Libre? Philip, aposento alto. Aposento alto. En una de las barras que él tiene dice que si esto es malo, que yo use cosas lujosas, eso. No, malo es que tú viendo el pastor esforzándose, eche un peso en la ofrenda. ¿Entiendes? No estás diciendo Que no eche, que no eche. Yo puedo gastar, no sé, $100 en una vestimenta, pero voy y echo un peso en la ofrenda de la iglesia. Y tocaste es una persona mira, Gabriel, ávara, tocaste un afrentado. punto ahí bien fuerte, ¿verdad? Porque mira esto me pasó a mí en una experiencia verídica. Yo comencé a robarle el diezmo a Dios en un tiempo atrás. Yo comencé a robarle el diezmo. Lo digo de testimonio y lo digo y donde quiera que me pare el púlpito, a veces lo testifico porque edifica. Y yo comencé a robarle el diezmo. Entonces, cuando yo leía del devorador, muchas personas hablaban en la antigüedad del devorador, que era aquello que le devoraba los frutos y estas cosas. Pero mira esto, yo tenía ese mal concepto. Y una vez yo comienzo a ver que mi casa comienza a romperse. La casa se va destruyendo. El matrimonio se va disolviendo. ¿Ves? Perdí el sitio donde yo vivía rentado. Terminé en la calle. No me dieron housing.
no me dieron chete, terminé en casa de mi suegra sin nada. Crédito malo. Cuando el pastor me dice a mí, mi pastor César me dice, humíllate, pídele perdón a Dios y comienza las primeras obras a las cuales tú estabas antes. Comencé de nuevo en el diezmo, porque no nos podemos olvidar de las primeras obras. Cuando yo comencé, no es que Dios lo compremos, es la obediencia. Mira, cuando yo comencé, el devorador, él lo reprendió, porque dice, y reprenderé al devorador. Hay personas que nos están escuchando que el devorador está en su casa. Sí. Está metido ahí, ¿por qué? Le robará el hombre a Dios. Son artimañas que Satanás usa. Satanás dice, ¿para qué vas a dar el diezmo? Mira, el pastor está bien, tiene un buen carro, tiene casa propia. No, lo que es de Dios, no importa cuánto prospere el pastor. Mira lo que yo aprendí, si el pastor prospera en la congregación, toda la congregación va a prosperar. Es todo, ese es el secreto. Mire, una de las cosas que siempre se enseña a la congregación, y eso yo lo vengo viendo desde que entré al evangelio, es estudia la palabra. Amén. Estudia la palabra, estudia la palabra. La gente llegan a la iglesia, se sientan y no quieren estudiar, no quieren buscar meterse con Dios. Y eso es una de las cosas que trabaja en la vida espiritual de la persona. Y ahí no podemos ver todo lo que el enemigo quiere hacer contra el cristiano. Cuando tú empiezas a meterte en la palabra, empiezas a meterte con Dios, tú empiezas a ver todas esas maquinaciones del enemigo y te puedes defender porque tienes con qué defenderte. ¿Entiendes? Y cuando hablamos eso del diezmo, que tú estás hablando del diezmo, la misma Biblia nos enseña, ¿entiendes? Que tenemos que darle a Dios, ¿entiendes? Su parte, porque eso es de Dios, ¿entiendes? Eso, la iglesia no se va a mantener sola. Eso, cuando tú ves una iglesia que ha prosperado bien grande, es porque tiene para poder ayudar a los demás. Y eso es algo que se ha venido trabajando por tanto tiempo y todavía se sigue pensando que los pastores se roban el diezmo. Y Pastor Gamaliel, mira esto, lo que sucede es que estamos hablando de las maquinaciones del diablo, ¿verdad? Esto tiene que ver, a lo mejor dicen que no, mira, esto está poderoso, porque lo vemos en Génesis, ya que ahorita hablamos de Génesis, Caín y Abel. Abel que ofrecía lo mejor a Dios. Caín, no es que Caín traía migajas, no, es que Caín en su corazón no estaba agradecido de las cosas que Dios hacía por él, no había esa gratitud como Abel. Sí, él traía del fruto de la tierra, pero no lo traía de la manera que Abel lo traía. Es la diferencia, ¿ves? Entonces, ¿qué dice? Dice, Dios le dice, el pecado está a la puerta. Cuando las personas comienzan a darle migajas a Dios, ¿ves? Me refiero a migajas, oraciones microwave, rápido. A veces salen para el trabajo y no oran por la prisa. ¿Ves? Porque a mí me pasó un tiempo atrás, tenía que trabajar el compromiso y quería quedar bien con el hombre y quedaba mal con Dios. Entonces, al estas cosas venir, ¿verdad? Y yo no cumplir estas cosas, Satanás entra. Satanás entra porque entonces entró Satanás y le cegó el semblante a este hombre. Y hay cristianos que Satanás le siembra el semblante para que entre lo que es la murmuración, entre la división dentro de una congregación. Hay personas que dicen que Satanás no se puede meter dentro de una congregación. Se viste como ángel de luz. Se viste. Él se viste. Por eso tenemos que nosotros saber también qué le estamos dando a Dios. Amén. Se manifiesta en los mismos que no están fortalecidos. Eso es así, ¿entiendes? Eso, él entra porque se manifiesta en los mismos que no están fortalecidos, que no leen la palabra, que no ayunan, que no, ¿entiendes? Que lo que vienen nada más a estar mirando todo lo que pasa en la iglesia, siempre el enemigo va a estar dentro de la iglesia tratando de destruirla. Los versículos que hermano Jonathan leyó en 2 de Corintios hablaba acerca de eso. Pues era que como que no se perdonaban las ofensas entre hermanos, como que no había un amor fraternal. Y el apóstol Pablo le está enseñando que porque no se perdonan, pues eso puede ser que Satanás tome ventaja, ¿verdad? Aquí, hermano Gabriel, por falta de perdón. Antes que se nos acabe el tiempo, estoy mirando aquí que menciona, creo que este punto es bien importante, dice, el diablo siempre elige cuándo va a atacar el momento y el lugar más débil. Y trae un ejemplo, Reyes, Elías, en el momento que sabemos que él hizo los milagros que hizo,
el enemigo tomó ventaja de ese momento de debilidad y quiso quería hasta morirse de alguna manera. Y es ciertísimo, hermano Willy. Yo creo que es bien importante que nosotros tengamos tanto cuidado porque el enemigo sabe cuándo atacar. El enemigo sabe cuándo nosotros estamos débiles en la fe. El enemigo sabe cuando nosotros dejamos de orar. El enemigo sabe cuando nosotros no estamos leyendo la Biblia. El enemigo sabe cuando nosotros no estamos congregando. Y cuando en ese momento de... Es obvio, ¿verdad? No, pero no estoy muy seguro. Mira, ¿Verdad que no? Mira lo que desciende aquí. Mira, Porque Cristo estaba 40 días orando y ayunando y el diablo lo tentó Aquí, como quiera. Como quiera, imagínate. Mira, si lo, no que, estamos mira orando. lo que abajo aquí fresco Pero esto. eso es, Él no lo ese- sabe, él no lo sabe. ¿Sabes lo que pasa? Cuando nosotros nos comenzamos a alejar de Dios, ya él se da de cuenta y ¿Se dice, da "Wow, cuenta? no es la misma Este relación. está débil. Está frío este. A este hay que darle un Ahí cantazo. cuando se manifiestan las obras de la carne en nosotros. Exacto. Porque para que Satanás sepa, tiene que haber una señal. Tiene Él que dice, haber una señal. ya este está Ya. carnal. Los pecados, Ahí está. lo que yo lo traje Ah. al principio, Ajá. los pecados. Nosotros mismos cometemos los pecados. Y Él ve los pecados que estamos cometiendo. Él conoce, ¿entiende? Él conoce qué es pecado. Él sabe cuando las cosas están mal. Cuando Él ve que nosotros cometemos, dice, wow, este está haciendo lo que yo quiero que Él haga. ¿Entiende? Lo mío, Él lo está haciendo. Y está haciendo menos de lo que se supone que Él haga. Déjame empezar a trabajarlo más. Recuerda que la palabra de Dios lo dijo en Job, que Él estaba dando, ¿entiende? Dando vuelta en la tierra, velando. Él siempre está velando, ¿entiende? Velando por dónde entrar. Al nosotros pecar, nosotros le abrimos la puerta. Que era lo que yo estaba trayendo al principio. ¿Entiende? Nosotros mismos somos los que le abrimos la puerta, los que le damos el poder al enemigo para que haga con nosotros lo que Él quiera. Él le dijo a Judas, ¿por qué has permitido que Satanás? Ahí está, mira el punto y el detalle. ¿Por qué permitiste? Él permitió, pastor, abrió la puerta. ¿Estás seguro? ¿Por qué permitiste que Satanás entrara en tu corazón? Ok, vamos. Tengo Queda tiempo, otro nos queda tiempo para punto crear bueno. historia. Tengo otro punto bueno. Amén, amén. Cuando Daniel, Está bueno. cuando Daniel, el ángel ya le tenía la respuesta. Nosotros muchas veces estamos esperando respuestas de parte del Señor. Y muchas veces el enemigo toma ventaja y nos desanimamos cuando no vemos la mano de Dios obrar a nuestro favor. En este caso, el ángel llegó, se le apareció a Daniel y le dijo, tu contestación fue positiva, fue respondida ya hace bastante tiempo atrás, pero había obstáculos. Y muchas veces el enemigo toma ventaja cuando están cosas a punto de pasar, cosas importantes en nuestra vida, a punto de nosotros ver bendiciones poderosas en nuestra vida. Venimos muchos recién convertidos, se desaniman cuando no ven la mano de Dios obrar a su favor, porque no ven la respuesta, sin saber que la respuesta ya fue contestada. Muchas veces se van y no ven la mano de Dios obrar a su favor porque no supieron esperar. Aleluya. Ok, Willy. Mateo 26, el 14 dice, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaban oportunidad para entregarle. Luego, más adelante, pues están en la cena, ¿verdad? Están en la cena y Jesucristo toma el pan y lo corta. Y luego le dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dijo, bebé de ellos todo porque esta es la sangre. No, un poquito más adelante. Pero lo que yo quiero ver, porque Judas ya tenía ese deseo de ambición. Sí. Cuando Satanás o el diablo entra en él, es porque ya en su corazón había ambición. Porque si
la Biblia dice que él cargaba la bolsa de dinero, Amén. ¿verdad? En un evangelio dice que algunos de ellos usurpaban, pero en otro dice que era solamente Judas, ¿verdad? So, ahí no vamos a entrar mucho en eso porque nos tomaría toda la noche. Pero Judas tenía la bolsa y podía robar de ella. Pero sin embargo, cuando los sacerdotes le ofrecieron 30, también estaba la ambición en el corazón, no solamente para robar de la ofrenda, sino también para recibir La otra Biblia cosa. dice claramente, un abismo llama a otro abismo a la voz de su cascada. Aleluya. ¿Ve? Es como un pecado llama al otro. Así es. Un pecado lo llama. ¿Sabe? Entonces es terrible, Gabriel, porque si leemos más adelante en ese capítulo, cuando él va a entregar las monedas, ahí el diablo se le manifiesta que le dice que allá, los mismos sacerdotes le dicen, allá tú. Así le dicen, ese es el diablo, que el Señor lo reprenda. Después que uno se embarró en el pecado, Sí. que uno se quiere arrepentir, ahí está el enemigo acusándote, allá tú. Sí, lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis dice que el acusador Sí. de los santos ya fue vencido. Ya fue vencido. So, Gloria a Dios. escúchate esto. El enemigo ataca cuando una persona nace con un destino especial de Dios. Y trae el ejemplo de cuando nació Moisés, el faraón mandó a matar a todos los niños. Y mencionaste hace un rato el ejemplo de cuando Jesús, el ministerio, cuando Jesús decidió comenzar su ministerio, ¿verdad? Que estaba ya propuesto que él comenzara su ministerio. También vemos en la palabra como el faraón, el rey de aquella época, ¿cuántos niños no murieron? El enemigo también tratando de matar también al mismo Jesús. Obviamente no pudo, no iba a poder, pero sabemos la oposición del enemigo tan fuerte que hubo, tanta gente que murieron solamente porque había nacido un hombre, un ministerio. Y muchas veces Dios quiere levantar Pero ministro. las dos veces no ha sido un hombre, ha sido el hombre. El hombre. Aleluya. No, pero me refiero, Las dos veces, no. porque Moisés y Jesús. Jesús. Pero muchas veces se quiere, Dios, y se levantan ministerios y el enemigo se levanta porque Dios el Satanás no quiere que tú te levantes. Yo digo esto, que hay un misterio ahí. Cuando se desata esta palabra en Génesis capítulo 3, verso 15, que dice, pondré enemistad entre la simiente de la serpiente y entre la simiente de la mujer, habrá enemistad. Desde esa guerra que ocurre ahí, Satanás se preocupó porque él dijo, va a venir uno que me va a aplastar la cabeza. Exacto. Entonces cuando nace Moisés, entonces él comenzó esa persecución, luego lo vemos con Herodes, los otros niños que mueren. Pero tú tocaste un punto que yo quería aclarar, que no importa si un hombre sale escogido o elegido, todo lo que tenga la imagen de Dios, Satanás lo quiere tumbar. Todo. Tenemos el ejemplo de José. Todo. No quería, los hermanos mismos no se Exacto, levantaron. todo lo que tenga la imagen de Dios. Y todos nosotros somos imagen de Dios. y Yes, él no quiere exacto. tumbar a todo el No, mundo. sí, ya hay un propósito y ya no tenemos tiempo, ya se acabó. Aleluya. Pero todos tenemos un propósito Así en es. esta tierra y cuando ya aceptamos a Cristo, tenemos, escuchen, tenemos que predicar Aleluya. la palabra, Eso tenemos que regar este evangelio y tenemos que ser parte de este evangelio. Vamos a ser atacados por el enemigo. Aleluya. Y recuerden, oyente, que cuando ustedes acepten a Dios, que lo van a aceptar en el nombre de Cristo, todos vamos a aceptar a Cristo y todos vamos a ser salvos, pero recuerden que va a ser manifestado a través de su propia familia, de sus amistades, de su jefe. El enemigo va a usar los suyos mismos para poder destruir su vida espiritual. Aprendan la palabra, aprendan este guía, este GPS que nos dejó Dios para poder alcanzar la salvación. Que Dios le bendiga Dios. y hasta la próxima. Amén. Santo, gloria a Dios. Santo Dios.